Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al espacio Libros con Alma, una vez más, entre otras muchas veces que espero poder acudir a esta cita. Esta cita en la que me encontréis rodeado de, bueno, ya lo veis, libros en derredor, como se dice en lenguaje un poco antiguo. Bien, hoy quiero comentar una temática que va en apoyo de libros. No siempre enseño libros en mis vídeos, pero bueno, aludo a ellos o aludo a la existencia de tal bibliografía. Luego ya los títulos específicos, pues bueno, es un proceso de búsqueda como de cualquier otro tema. Lo que hoy quiero sugerir es la cuestión de la medicina, como un concepto global. He observado con el paso del tiempo y de la experiencia que conlleva el paso del tiempo, que la concepción que se tiene sobre el valor el valor de la medicina, tal como está instituida a nivel, bueno, a nivel cotidiano, a nivel habitual, ¿no? Ambulatorios, centros de salud. Pues suponemos que la medicina, que toda la medicina, y sobre todo la auténtica, la buena, suponemos que radica, o que debería radicar en todos estos centros que están, pues, claramente distribuidos por todo el territorio. Imagino que en la mayor parte de países, supongo. Y la cuestión es que, digámoslo así, ¿hasta qué punto la medicina que conocemos convencionalmente y a la que acuden muchísimas personas por razones que podemos suponer o que sabemos a ciencia cierta, hasta qué punto esa medicina es la única medicina posible? Claro, yo haría la pregunta, la formularía de un modo, no sé si indirecto o partiendo de otra premisa distinta. Por ejemplo, los seres humanos, de los que me voy a incluir, obviamente, ¿qué somos? ¿Qué somos en realidad? ¿Somos máquinas biológicas cuya capacidad de razonamiento, de lógica, de previsión, de anticipación, bueno, un montón de cosas, procede, por así decirlo, de una especie de funcionamiento neuronal? O sea, somos el subproducto, la conciencia, digámoslo así, es el subproducto de una cuestión neuronal que es tanto química como eléctrica como metabólica. Somos el producto, esencialmente hablando, somos el producto de algo que está radicado o que radica en nuestro organismo físico, aunque sea no algo complejo y sorprendente de nuestro organismo físico. O más bien nuestro organismo físico es la derivación en el ámbito material, orgánico, químico, es material al fin y al cabo ese punto. Es la derivación orgánica y material bioquímica, podemos decir, de algo que somos y que preexiste al nacimiento y sobrevive tras la muerte. Es decir, ¿hasta qué punto sabemos qué somos? Porque en función de eso vamos a definir el tipo de medicina o la validez de la medicina como concepto global y asumido, para muchas personas desafortunadamente asumido de una manera pues casi ciega. La medicina se ha convertido en una especie de nueva religión. Y es verdad que la medicina es tremendamente útil, en términos generales, porque es producto de una larga investigación que conlleva descubrimientos, sistematización de métodos, protocolos y conlleva saber más y mejor. Sobre cosas que le ocurren a los individuos, a todos nosotros, pues por temas de accidente, de lesión, de toxinas, de un mogollón, podemos decir, o un montón de cosas. Pero, ¿y si os dijera que hay, y ya lo saben muchas personas, no voy a decir nada nuevo, puedo ser hasta aburrido incluso, pero si os dijera que hay otras medicinas en las que la comprensión cuerpo-mente es mucho más fructífera que la escasísima o casi nula comprensión cuerpo-mente que hay cuando vas a una consulta cualquiera, por un tema que tampoco es de vida o muerte, no sé, una fractura, una indisposición digestiva, un trastorno porque te mareas y tienes náuseas, que eso puede tener diferentes causas, obviamente. Y sí, las causas hay que buscarlas. Pero claro, si no somos solo un cuerpo, vamos a suponer que no somos solo el producto de una máquina biológica, sino que somos algo más una máquina biológica, algo por ahora difícil de definir, pero no obstante real. Si somos ese algo, además de la máquina biológica, aunque implicado en la máquina, entonces ¿cuál es la medicina que nos puede funcionar? Porque a mí me parece, por ejemplo, un poco extraño y a la vez lógico, por otra parte, que la homeopatía haya ido desapareciendo gradualmente tanto de las farmacias como de la aceptación colectiva y global de las personas, especialmente aquellas que creen ciegamente que la única medicina, la única real, a la que se le puede llamar medicina, pues es esa que está en esos lugares que llamamos centros de salud, que los hay variados, más grandes, más pequeños, con profesionales y especialistas de diferentes especialidades y disciplinas.
pero todos médicos, o enfermeros y enfermeras. ¿Es la única medicina posible? Bueno, pues va a depender de quién creo yo que soy. Porque os diré otra cosa. Producto de la experiencia y de la reflexión y del estudio y producto de la evidencia de la vida. Y es que realmente eh, la conciencia de cada cual afecta de un modo bastante más directo y evidente al efecto de lo que ingieres, tanto a nivel de medicamentos como de lo que ingieres a nivel de alimentación. Es decir, porque eso es otro tema que tengo reservado en otro futuro o futuros vídeos. O sea que quizá no me meta con el tema nutricional, porque pasa un poco lo mismo. De hecho, pasa un poco lo mismo en casi todo. Y con el tema religión también, sobre todo la religión católica, que me parece admirable su persistencia, me parece admirable lo que ha creado y los ejemplos que ha dado, pero también me parece admirable cómo, bueno, cómo ha ido creando una especie de dogmas en los que las personas ya no se hacen preguntas. Todavía quedan personas así. Igual que hay personas que no se hacen preguntas acerca de lo que toman a nivel farmacéutico, a nivel de un medicamento. El médico es como un dios, sea médico o doctora, los centros de salud son los lugares donde la verdad de la medicina está claramente instalada, el resto hemos de seguir ciegamente un sendero, unas normas, unos protocolos dictados por aquellos que a buen seguro saben mucho más que todos nosotros, que todos los que no hemos estudiado medicina, que todos los que no hemos obtenido una certificación oficial, un título, un diploma, incluso con especialidades. Y eso es mucho sacrificio porque hay que estudiar mucho. Pero la verdad radica ahí. Si radica ahí, entonces es que yo soy una máquina biológica. Y mi conciencia es producto de algo en lo que yo no soy la causa. Pero ¿y si no fuera así? Con el ¿y si? Hemos de preguntarnos cosas con el ¿y si? No sé. ¿Y si tal y si cual cosa no fuera así? También es una especie de método científico, por lo menos en el sentido de poder formular hipótesis que luego pues ya sistemáticamente intentaremos verificar o desechar. Pero entonces, ¿qué es la medicina? Bueno, hay que acudir, como siempre lo digo y siempre lo diré, a fuentes antiguas. Claro, uno dirá, bueno, las fuentes antiguas de la medicina y de los que se dedicaban a ello en aquella época, y hablamos a lo mejor de tiempos muy antiguos, muy antiguos, incluso anteriores al cristianismo, en algunos casos, y posteriores, obviamente también. Pero claro, esas medicinas son tan distintas, ¿verdad? No había anestesia, eso sí que era un problema. Anestesia se descubrió, bueno, bastante más tardíamente. Porque tampoco la química como disciplina, como ciencia, no había evolucionado y eso llevó a muchas cosas que tienen que ver muy directamente con la medicina actual. La evolución y el estudio de la química. Pero quiero decir que desde antiguo había una comprensión distinta porque el ser humano ya desde antiguo era lo que realmente ha sido, es y será. Un combinado, un compuesto, una especie de mix, o remix, podríamos decir, entre bioquímica orgánica, el cuerpo físico, también elementos eléctricos, como ocurre esas células tan peculiares llamadas neuronas que tienen, bueno, su complejidad. Es una mezcla entre esto y algo que le llamamos algo porque no lo hemos podido definir adecuadamente en general. Yo no tengo problema con ese algo, lo conozco relativamente bien, pero nunca lo conozco de forma completa. Lo vamos a dejar en el término algo, pero muy real y muy persistente en el tiempo. Y esa mezcla hace que lo que ingiero, sea comida, alimentación o sean las emociones, que es otra forma de tener contacto con un elemento que me condiciona para bien o para mal, emociones, tipos de pensamientos, que eso ya lo estudia la psicología, que también está íntimamente ligada con, o debería estarlo con la psicología, o sea, con la medicina, perdón. Pues todo eso al fin y al cabo hace que la realidad absoluta de un conjunto de fármacos, o de todos los fármacos existentes, sean cuales sean, y sean para lo que sirvan, la realidad absoluta del poder, el poder absoluto de la institución médica, donde radica la verdad absoluta de la medicina y la verdad absoluta de los medicamentos, de los fármacos. Que por eso fármaco es una palabra que viene del griego, que significa, que es farmacón, que era algo que, si no recuerdo mal, significaba algo que te puede dañar, pero te puede sanar en proporciones adecuadas. No recuerdo ahora si tenía que ver o no con una serpiente. Supongo que sí, porque en las farmacias todavía he visto el símbolo de una serpiente. O sea, lo cual nos remite a un periodo muy concreto y largo en el tiempo de alguna dinastía egipcia. Pero bueno, eso ya es un desvarío de mi mente. Son correlaciones que busco y bueno, a mí me sirven, pero no es nada científico. Entonces, si la institución médica
en todos sus centros, pequeños, grandes, variados, y el mundo del fármaco, funcionan de manera absoluta como una especie de emperador en su trono, de rey en su trono, solamente si somos máquinas biológicas, muy bien, lo acepto, pero ¿y si fuéramos ese algo añadido a una máquina biológica? ¿Cómo me afecta? Lo que tomo, lo que ingiero a nivel nutricional, de esto hablaremos otro vídeo, como he dicho antes, y entonces, ¿qué es medicina? ¿Qué es salud? Bueno, ahí os dejo el pensamiento, me he quedado un poco ahí justo a punto de revelar el misterio, que ni siquiera sé yo exactamente cuál es, pero en cualquier caso ahí va otro pensamiento semilla, por supuesto. Y hay muchos libros, un pasito rápido como este, que os lo recomiendo encarecidamente cuando podáis. El mensaje curativo del alma, es el título, digo porque sale al revés. El mensaje curativo del alma, la enfermedad como símbolo. Estos dos libros son de un mismo autor, Rüdiger Dahlke, en concreto. Y un libro, curioso y sencillo, que es El simbolismo de las enfermedades, de un autor llamado Roland Arnold. Bueno, claro, no voy a entrar a ponerme a leer el libro, que son libros extensos y con cierta complejidad, algunos de ellos. Bueno, ahí os dejo el pensamiento semilla. Muchas gracias por escucharme y por darme la oportunidad de compartir. Y bueno, nos vemos en otra ocasión. En el espacio, ya sabéis, libros con alma. Hasta la próxima.